Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues qué gusto de verdad que estén con nosotros en estos cambios de temperatura, en estas lluvias, en estas granizadas, en este calor, en estos bochornos que tenemos de repente y que pues nos hacen tener todos los climas en un día, pero también es disfrutable, acuérdense. Y bueno, fíjense que pues podemos estar en contacto, ya saben, poder seguirnos por las redes sociales. Me encuentran como Metamorfosis, Vida y Muerte. En Facebook también me van a encontrar como Leti Asensio, en Instagram y en Twitter como Asensio LE. Y también me van a encontrar en el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, donde también esta entrevista en este momento se está transmitiendo por nuestro canal. Y recuerden que también pueden ustedes descargar los podcasts del programa a través de la plataforma de Spotify y de iHeartRadio, a través de nuestra estación de radio de Promo Estéreo, y ustedes buscan Promo Estéreo Metamorfosis, Vida y Muerte, y ahí se van a desplegar todos los podcasts que hasta ahora nosotros llevamos pues ya colgados de estas nuevas plataformas y que ustedes pueden pues accesar sin ningún problema y que puedan además estos programas ser de utilidad para alguien que lo requiera, porque acuérdense que hablamos pues de temas seguramente no sencillos, pero de los cuales podemos aprender de la salud física, de la salud mental, de la vida, de la muerte y de todos estos contextos que siempre nos dejan una enseñanza. Bueno, fíjense que ya no quiero estar con el preámbulo y demás, me quiero ir de lleno ya al punto importante que nos trae esta tarde y justamente voy a presentarlas a mi invitada del día de hoy, que me da muchísimo gusto volver a reencontrar, que haya aceptado estar conmigo esta tarde compartiendo este tema que vamos a hablar con ustedes, a compartir esta gran experiencia de Isabel y que pues vamos a conocerla. Ella es la maestra María Isabel Vázquez Mata. Ella es licenciada y maestra en psicología con residencia en medicina conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es docente de posgrado en la Universidad Justo Sierra desde el 2011 y de la Universidad Panamericana. Ella ha escrito y colaborado con diversos artículos en revistas que tienen que orientarse básicamente al tema del que vamos a platicar. Ella se ha desempeñado en varias posiciones. Ella fue miembro del Comité de Ética de la Secretaría de Salud, de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. También se ha desempeñado como psicoterapeuta cognitivo-conductual y ella realiza su práctica privada. Ha laborado en instituciones del sector público como coordinadora de donación de órganos y tejidos en diversos hospitales del Instituto Mexicano del Estado de México, procuradora de tejidos en el Banco de Tejidos del Estado de México, como coordinadora normativa adscrita al Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Y bueno, Isabel siempre anda pues muy proactiva y siempre anda haciendo cosas benéficas con respecto a este tema de los trasplantes de órganos y tejidos. Y justamente ese es el tema que nos trae el día de hoy, porque fíjense que es un tema muy interesante el conocer qué hay atrás de analizar, de pensar y de actuar con respecto a los trasplantes de órganos y tejidos, que vamos a aprender ahorita ese tema con Isabel. Y bueno, Isabel, bienvenida, bienvenida aquí a tu casa, a Metamorfosis, Vida y Muerte, y que pues podamos platicar contigo de este tema que tú has pues desarrollado ya hace tiempo y que nos puedas compartir tu gran experiencia. Bienvenida. Hola, Leti. Muchas gracias. Yo encantada de encontrarnos nuevamente y bueno, de platicarles un poco de la experiencia que tengo en este tema de trasplantes. Muchas gracias. Pues Isa, vamos a entrar, si te parece, como al tema, preguntándote un poco, este tema en realidad lo conocemos, pues seguramente, pues de forma muy somera, como muy por encima de lo que realmente representa, pero ¿qué tan preparados estamos los mexicanos para esta cultura con respecto a la donación de órganos?
tú que has estado como inmersa en este sistema, ¿qué es lo más difícil que tiene que vivirse en esta cuestión de los trasplantes? Tomar decisiones, pensarlo, llenar documentos, tener las credenciales para hacerlo, hablar con la familia. eh, Cuéntanos un poco de esta parte, seguramente, pues a veces un poco enmarañada de lo que implica un ser donador de trasplante, ¿no? Sí, fíjate que pues todas las preguntas son como muy interesantes, ¿no? O sea, los temas son como muy grandes, ¿no? Este, pero bueno, dentro de las estadísticas, ¿no? Nacionales, ¿no? Tenemos pues 50%, ¿no? De donantes cadavéricos, ¿no? Entonces, la donación de órganos, bueno, es un proceso un tanto complejo, desde la parte operativa en los hospitales, Ujú. tanto por la parte normativa de la Secretaría de Salud, porque bueno, estamos conformados en un sistema, ¿no? Un subsistema nacional que no solamente ocurre la donación en hospitales públicos, ¿no? También los hospitales privados suman a este programa y de tal manera que ellos son como las instituciones que participan, tanto público como privado, pero yo lo que sí me gustaría rescatar es que es un programa social, es decir, viene de la sociedad, ¿no? De un evento desafortunado que es el fallecimiento de una persona y que su familia lo sufre. Eh, Entran pues evidentemente en un proceso difícil, ¿no? De aceptar. A veces y en muchas ocasiones los donantes son por accidentes, la mayoría. Tenemos donantes jóvenes, entre 18 y 20 años, con accidentes en moto o accidentes en carretera, ¿no? Vehiculares. Y bueno, ocurre de manera súbita, no es algo que estemos esperando. Los familiares pues evidentemente entran en crisis, ¿no? Cuando les informan que su familiar tiene muerte encefálica. Y entonces, desde ahí, pues es un tema complicado de abordar, ¿no? Luego, entonces, cuando la familia está en disposición, y por eso digo que es un programa social, porque cuando la familia decide donar, ¿no? Y donde vemos que terminan esos órganos o esos tejidos, pues finalmente es en la población, ¿no? O sea, finalmente se inicia con las familias donadoras y se termina con el trasplante de ese paciente que recibe con mucha emoción, ¿no? Su órgano, su tejido para mejorar su calidad de vida y termina en la sociedad, ¿no? Pero dentro de este proceso, bueno, pues hay normas, hay leyes, ¿no? Claro. Y bueno, a eso me refiero con que es complejo, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Ahorita igual platicamos sobre el proceso, pero respondiendo a tus preguntas, pues tenemos, las personas sí donan, ¿no? O sea, lo que hemos observado es que sí tenemos esta solidaridad hacia los otros, ¿no? Eh, pero hay desconfianza, ¿no? También porque Claro. vemos a quién se va a trasplantar, ¿no? Hay mitos alrededor de la donación también en la sociedad. Y entonces siempre rescatamos nosotros que la voluntad de la familia siempre será respetada por ley y por la parte bioética, ¿no? Que implica respetar a esa familia que está sufriendo. Si no quiere donar, está bien. Y si quiere donar, bueno, seguimos con todo el proceso. Y que bien lo compartiste ahorita, Isabel, porque la mayoría no tomamos en cuenta que dentro de las principales causas de muerte en gente joven justamente son los accidentes. Estos accidentes que bien nos mencionas que pueden pues causar una muerte encefálica,
y que eso permitiría que un cuerpo pudiera donar ciertos órganos, ¿no? Porque no solo es uno. Hay que, pues, ubicar cuáles pueden ser aquellos órganos potenciales que pueden donarse, ¿no? Los riñones, hay donación de pulmones, hay donación de corazón, hay donación de córneas. Tú nos explicarás un poco más eso, pero es justamente, pues, la gente joven quien realmente a veces atraviesa por estos momentos. Pero qué importante, Isabel, el que empecemos a tomar conciencia de esta cultura de la donación, que en algún momento lo podamos platicar con nuestras propias familias y analizar si a mí me gustaría ser donante potencial, porque realmente no sabemos cuáles puedan ser, pues, las circunstancias en las cuales nos podamos enfrentar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante darnos esa oportunidad y, y si en algún momento, pues, lo consideramos, pues, platicarlo sí con la gente cercana a nosotros, porque ahorita tú decías, bueno, a quien nos vamos a acercar es a la familia, justo porque es quien nos va a autorizar que se pueda llevar a cabo toda esta cuestión de la donación, pero si no lo hablamos también y solamente lo pensamos y se queda como en intención, pues también no siempre es tan sencillo, ¿no? Porque siempre la familia se va a preguntar seguramente el qué hubiera querido esa persona, si le hubiera gustado, si no, si estamos haciendo bien, si no estamos haciendo bien. Y como tú dices, pues toda esta parte de la cultura, ¿no? Yo de repente sí escucho y te voy a compartir por aquí, voy a balconear a mi abue, pero mi abue, por ejemplo, decía que ella, pues ella no quería como quedar vacía en algún momento si ella tenía esa oportunidad, ¿no? Y ese es un mito de me van a sacar los órganos y me van a dejar ahí todo abierto y sin, y toda mal. Y pues sí es cierto, son mitos, son creencias que hace que la gente, pues, no se atreva a hacer, pues, esta donación, ¿no? Pero bien dicen también por ahí, pues, nosotros como cuerpo humano, si ya no estamos teniendo vida, pues, puede ser de ayuda para otra persona, y es difícil estar en esa lista de espera, ¿no, Isa? De a veces números interminables, cuestiones difíciles que uno tiene que vivir en el proceso de ser candidato a un trasplante, que ahorita hablaremos un poco más a detalle, pero qué complicado pudiera ser esto, ¿no? Qué tarea tan difícil es generar conciencia, apoyarse en la normativa, como tú dices, desde procesos muy aterrizados en la cuestión de salud. No todos pueden recibir un trasplante también, hay que ver condiciones médicas, hasta la parte psicológica que nosotros hacemos también tiene que ver, ¿no? Ahorita podremos platicar de eso, pero qué importante es abrir este tema, tanto en la mesa, ¿no? Como ahorita que están disfrutando de sus alimentos, los que nos escuchan, y poder empezar a reflexionar sobre esta posibilidad del trasplante. Así es, pues tocas como conceptos importantes, ¿no? Que es la decisión y la voluntad de ser donante y la importancia de decidirlo una vez que somos conscientes, que hemos investigado, que hemos obtenido información, ¿no? Siempre las decisiones que tienen la mayor información posible, bueno, pues te dan la oportunidad de saber si quieres ser donante o no al final de la vida, ¿no? Que es voluntario, que yo le puedo decir a mi familia sin estar en un momento de crisis, ¿no? Sin un tema estresante, pues, o sea, sabemos que el tema de la muerte como cultura, ¿no? Pues no Claro. es algo que llevemos a la mesa todos los días, ¿no? Cuando vamos a comer, ¿no? Digamos, pues es que yo quiero ser donante y que al final de la vida mi funeral esté lleno de girasoles, ¿no? O sea,
¿no? Como que la familia dice, oye, chamaco, cállate, no digas eso, ¿no? Claro. Entonces, esa es la importancia de platicarlo con la familia. Yo siempre les digo en las pláticas o las conferencias que me toca dar, siempre les digo que tenemos que decir si quiero ser donante o si no me gustaría ser donante, porque si no me gustaría y no lo digo, voy a terminar siendo donante, ¿no? Porque a lo mejor la familia dice, ah, pues sí, ya era muy buena persona y le gustaba ayudar a los demás, pues seguramente sí le hubiera gustado y a lo mejor no, ¿no? Entonces, también tengo que expresar, y ahí hablamos del tipo de consentimiento. Ok. Cuando nosotros expresamente, es decir, expresamos a nuestra familia, ya sea verbalmente o por escrito, ¿no? Les decimos que queremos ser donante, bueno, pues es un donante y es un consentimiento expreso, quiere decir que yo en vida otorgue el consentimiento. Las tarjetas de donador voluntario, ¿no? Que por ahí circulan, o las licencias, ¿no? Que hoy día Ujú. nos preguntan y a veces ni nos preguntan, ¿no? Cuando vamos a sacar la licencia. Pero hay una opción donde dice que si eres donante o no eres donante de órganos, ¿no? Okey. Entonces, estos documentos no tienen una validez legal siempre y hasta ahora la ley en México nos marca que hay disponentes secundarios. Los disponentes secundarios son aquellas personas en línea directa con sanguíneos que van a otorgar su consentimiento. Okey. Entonces, de esta manera es que el coordinador de donación, que es una figura importante en los hospitales, y que además hay que decir que no todos los hospitales pueden realizar esta actividad, ¿no? Hay hospitales que cuentan con licencia para procuración y trasplante de órganos. Aquel hospital que no tenga esa licencia, que es expedida por una instancia federal, que es la COFEPRIS, no podrá realizar estos actos quirúrgicos, ¿no? Eso también nos da seguridad, ¿no? Y también la población debe saber que no en todos los hospitales se puede realizar. No es un procedimiento tan sencillo, ¿no? Y además hay mucho al respecto, muchas implicaciones legales. Ujú. Dan certeza, seguridad y transparencia en los trasplantes. De tal manera que en estos hospitales hay una figura importante que es el coordinador de donación y que nosotros le llamamos los héroes anónimos, ¿no? Porque son aquellos que hacen la solicitud de donación a las familias que están sufriendo una pérdida y que cuando esa familia accede a la donación, bueno, se detona todo el proceso de donación y trasplante. Obviamente, previo, tenemos una evaluación exhaustiva para determinar clínicamente y por estudios de imagen, ¿no? Que ese cerebro ha dejado de funcionar, ¿no? Que el Claro. cerebro, los hemisferios y el tallo, el tronco encefálico han dejado de funcionar y entonces se certifica legalmente la pérdida de la vida, ¿no? De tal manera que esta tarjeta, donador voluntario, siempre estará a expensas de la voluntad de la familia. Ellos tendrán que firmar, aunque yo haya dicho en vida y haya firmado mi licencia o mi tarjeta de que quería ser donador, si los disponentes secundarios no acceden a la donación, bueno, legalmente corresponde a esas personas jurídicas para que decidan, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que si yo le digo a mi familia que quiero ser donante, la familia generalmente opta por cumplir esa última voluntad y a veces las familias incluso buscan al coordinador o preguntan al médico o al Ujú. personal de salud para saber qué proceso tienen que llevar en estas situaciones, ¿no? Oye, Isa, pero también es importante, creo que conocer qué pasa con los receptores de los órganos, ¿no? Porque uno pensaría que ya hay una lista y que, bueno, ahí vamos inmediatamente, pues, a ver quién está, ¿no? Cuando hay todo un proceso que se tiene que hacer de preparación, de estar médicamente en ciertas condiciones, de estar emocionalmente también en ciertas condiciones, donde hay comités específicos
para pacientes que están en protocolos de trasplante, justamente porque requiere todo un trabajo de muchas disciplinas atrás que están pendientes, ¿no? De estos procesos que se tienen que llevar a cabo. Porque es cierto también que no, un órgano no es solamente para una persona, sino tienen que ver algunos estudios, alguna compatibilidad, algunos procesos médicos que tienen que ver para que no se rechacen los órganos, toda una preparación, y esto tiene que ver para la gente que no está como muy familiarizada con todo un proceso y activación dentro de un hospital, porque tiene que ver no solamente la preparación de los quirófanos y cómo van a trasladar el órgano, por ejemplo, que debe haber ciertos cuidados porque en ocasiones el órgano se pierde, ¿no? Y lo hemos visto ahí cuando de repente pasan en las noticias que hay un órgano en cierto estado y lo quieren traer para acá o al revés, de aquí lo quieren llevar a otra institución de provincia, que hay toda una activación desde un helicóptero hasta preparación específica del órgano, cómo lo van a cuidar, hasta el detener el tránsito porque tiene que llegar el helicóptero a cierta institución de salud, ¿no? Que no se les caiga en el camino, como también hemos visto que de repente ahí se pierde el órgano. Es, o sea, realmente es toda una activación, o sea, no solamente es pues este coordinador dentro de la cuestión de trasplantes, sino también cómo se va a llevar a cabo, en qué lugar, ¿no? ¿Quién es la persona compatible? ¿Quién está en la lista de espera? ¿Para qué órgano? Pero también médicamente, en qué condiciones está. Y aquí a veces también es como esta parte frustrante de yo estaba en segundo lugar, pero me enfermé de una gripa y yo ya no puedo recibir el órgano o tengo ahorita alguna complicación específica y no puedo seguir, aunque estaba yo en el segundo lugar para recibir un órgano. Y pues realmente sí es toda una activación de un sistema, no es tan sencillo como uno pensaría, ¿no? Isabel, pues para llevar todo este proceso y además, pues el valorar, por ejemplo, cuáles son los órganos que se pueden donar de una persona, ¿no? Y los tejidos, que también a veces desconocemos que hay tejidos en el cuerpo humano que se pueden donar y que eso también requiere pues toda una serie pues de estudios y de expertos y de valoraciones que hacen que esto no sea pues a veces tan rápido, pero que además hay que moverse porque pues uno tiene que activar todo este sistema, ¿no? Como me imagino como prender todas esas luces rojas de a ver, todo mundo prenda sus luces porque tenemos un posible trasplante, y entonces todos en realidad hay que activarse, ¿no? O sea, yo recuerdo que en algún momento me tocó vivir esa experiencia en trasplante renal y era activa todo el sistema, o sea, todo completo y todo el equipo, estés donde estés, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y tienes que acudir, pues, a hacer todo este proceso porque es parte de tu labor, ¿no? Pero platícanos tú un poco de este activar, de este sistema tan complejo que representa realmente la donación de un órgano. Sí, pues cosa muy bonita, ¿no? La verdad es que todos los profesionales de la salud que hemos participado en un proceso de donación, pues es vocación, ¿no? O sea, sí es como el trabajo que los profesionales de la salud debiéramos realizar. Sin embargo, es un proceso que antes de la pandemia, ¿no? Tal vez a veces tardaba 24 horas, ¿no? Con la pandemia, pues se suspendieron los programas, ¿no? Por seguridad, que no sabíamos qué estaba pasando, el Claro, contagio, ¿no? La seguridad para la vida de los receptores, ¿no? Que si ya de por sí comentabas es difícil mantenerlos estables y mantenerlos óptimos para el trasplante, porque además vamos contra el reloj, contra la enfermedad orgánica de la que estemos hablando. claro.
pues con el paso del tiempo ellos tienen un deterioro importante y entonces los cirujanos, los nefrólogos en el caso de riñón, pues intentan mantenerlos los más estables posibles para que puedan llegar a un trasplante exitoso, ¿no? El proceso donación-trasplante es multifactorial, ¿no? O sea, Ujú. al mismo tiempo hay una convergencia de múltiples variables que nos ayudan o que nos impiden, ¿no? Llegar a los receptores. Así En es. ese sentido, pues decía yo, es muy satisfactorio ver que un órgano se traslada, ¿no? Claro. Y llega a un hospital para un receptor específico. Hablabas de los criterios de distribución de los órganos, eso está escrito en la Ley General de Salud en el título 14 y en el reglamento en materia de trasplantes. Especifica la forma en la que se va a seleccionar un receptor para que sea receptor de estos órganos o de estos tejidos. Eso es parte de la legalidad, es decir, cuando tenemos un donante, si hay una lista nacional, esto quiere decir que un receptor no puede estar inscrito dos veces en la lista de espera, ¿no? En el Registro Nacional de Trasplantes para un mismo órgano. O sea, a lo mejor yo necesito un trasplante de córnea y uno de riñón, entonces sí puedo tener dos números de registro, ¿no? Para un tejido y para un órgano. Pero yo no puedo estar en un hospital, en dos hospitales al mismo tiempo en espera para un riñón, ¿no? Porque la base de datos que concentra el Centro Nacional de Transplantes, que es el organismo nacional que regula este proceso, tiene a la mano la base nacional, ¿no? Entonces, eh, se verifica que los receptores estén inscritos solamente una vez para el órgano o el tejido que se requiera, ¿no? Si es en el caso de córnea la lateralidad, bueno, pues voy a estar registrado para córnea derecha y para córnea izquierda, ¿no? Pero no así para dos hígados, por ejemplo. Entonces, son como cuestiones que debemos ir conociendo porque nos ayuda a entender la forma en la que se distribuyen los órganos a nivel nacional. Entonces, cuando un hospital tiene ese donante y tiene una base de datos en espera, por ejemplo, para riñón, entonces este hospital que genera el donante, donde se encuentra el donador, si tiene receptores para riñones en condiciones para trasplante, entonces esta va a ser la primera línea. El hospital que tiene el donante es para sus receptores. Si ahí no cuentan con trasplante de riñón, ¿no? Entonces será para la institución a la que pertenezca ese donante, ¿no? Hablemos del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud Estatal o de la Secretaría de Salud Federal. Si está en uno de sus hospitales, entonces el IMSS se encargará de buscar receptores en su misma institución. Ok. Asimismo, el ISSSTE, ¿no? Y entonces se va asignando a otros hospitales por institución. El sector al que pertenece también importa. Si el donante está en el sector público y no hay en su institución, entonces se considerarán hospitales públicos en el estado en donde estén. Ok. No, entonces se considerarán hospitales públicos a nivel nacional. Si es un hospital privado, ocurre lo mismo. Se buscarán hospitales privados en su estado y luego a nivel nacional. Si no tenemos receptores en el sector público, entonces se considera el privado y a la inversa. Ok. Así es más o menos como se hace la distribución institucional. Pero decía yo que hay como múltiples factores o variables que al mismo tiempo hacen que se tomen decisiones y estas otras decisiones se toman en los hospitales. Los hospitales que van a recibir un corazón, por ejemplo,
También la logística de traslado, como bien decías, los helicópteros, las ambulancias, los CRUMS, ¿no? Que están, que es este apoyo de ambulancias en los estados, e incluso la Guardia Nacional, en otro momento la Fiscalía General de la República Ujú. ayudaba con sus helicópteros a trasladar, es decir, buscamos aquellos apoyos y por convenios, ¿no? Que también genera la Secretaría de Salud, establecen convenios de colaboración para que haya apoyos de traslado. Me refiero a esto porque nos es difícil, ¿no? Trasladar un órgano de Tijuana, ¿no? O del norte de la ciudad hacia el centro, o del sur hacia el centro, mucho más de norte a sur del país, ¿no? Y entonces tenemos que, los hospitales empiezan a considerar, ¿no? ¿Dónde están los receptores? Y entonces les decimos el que tiene el mismo tipo de sangre, ¿no? Si es un hígado de grupo B positivo, ¿no? Entonces hay que buscar los receptores de grupo B, ¿no? Porque no va a ser compatible con el O, Claro, con el A, ¿no? Y a eso te referías un poco hace rato, cuando sí, decías, sí, es cierto, en la desinformación, nosotros receptores, ¿no? En la base de datos estamos esperando inmensamente, ¿no? Y vamos contra el tiempo esperando nuestro órgano. Pero hay que saber, ¿no? Que aunque yo sea la primera en la base de datos, si mi grupo de sangre es A, ¿no? Y el donante es de grupo B, pues no va a tener la así compatibilidad es. para poderme trasplantar. Entonces será para el primero en el registro, en la base de datos, que sea de grupo B. Y a lo mejor eso es el sexto lugar o el octavo lugar, ¿no? Pero entonces por compatibilidad es el receptor al que va a llegar ese órgano si es que está en condiciones, esto es, si no tiene alguna infección de cualquier tipo, pulmonar, gastrointestinal, Así es. contraindique el trasplante, ¿no? Entonces, pues tenemos como ahí múltiples variables para la toma de decisiones y tienes toda la razón en decir que no es tan sencillo y hay tiempos de isquemia, ¿no? Es decir, el tiempo de isquemia es el tiempo en el que sale el órgano del cuerpo del Así donante, es. llega a su receptor. Entonces, los órganos más susceptibles en el tiempo o que menos tiempo deben de tener para su trasplante es pulmón y corazón, ¿no? Ellos son los que salen primero, ¿no? Cuando se activa todo este proceso de donación y trasplante y de logística, si activamos todo el protocolo, eh, estos órganos deben salir primero, ¿no? Y se trasladan primero porque tenemos 4 horas para que estos órganos estén ya con su receptor, de tal manera que no podemos trasladar un órgano de Tijuana a Cancún, ¿no? Solamente por el tiempo de traslado, los cirujanos no van a trasplantar esos órganos porque no van a llegar Claro. con la viabilidad, ¿no? Entonces se tiene que buscar por cercanía. El receptor más cercano a Tijuana es el mejor receptor para ese corazón, ¿no? Entonces, la logística y las horas de isquemia de esos órganos también importan. Hígado y riñones, pues aguantan más tiempo, entonces ahí sí hay más oportunidad de trasladarlos, ¿no? En una distancia mucho mayor. Oye, Isa, pero qué interesante justo saber todas estas, digamos, condiciones que se requieren, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué no activaste todo el sistema y trajiste casi el jet, que ya no existe, pero el jet de traslado súper rapidísimo para que llegase del extremo de la parte norte del país al sureste o al revés, ¿no? Pero justamente pues existe todas estas cuestiones y esta logística que uno tiene que tomar en cuenta. Y ahorita escuchándote pensaba, también se activa con el receptor, que es la persona que va a recibir el órgano, pues toda una estrategia, ¿no? Desde tú eres el de la lista, ya tenemos los datos del órgano, tiene que ser de este tipo de sangre, tienes que estar en condiciones, quienes sí, quienes no, quienes
llevan su expediente al día, quiénes están más cerca, de qué institución es donde nosotros vamos a orientar este proceso de donación. O sea, todo un mecanismo que uno de repente no considera y solamente a veces pensamos, no, pues si me tocó el número 50.800 del trasplante, pues seguramente no me va a tocar. Pero, pues, son estas condiciones, ¿no? Como bien tú dices, a lo mejor seguía yo en la lista y era el segundo, pero de acuerdo a esto que sucedió, pues, a lo mejor soy la 20 y me toca, porque estoy en condición, porque mi médico estuvo atento a estar vigilando muchas cosas de mi funcionamiento, dependiendo de la enfermedad que yo tenga y por la cual requiero un trasplante, pero también pertenezco a la institución donde esta persona, pues, falleció y se dio todo este proceso y además está cercano a donde yo vivo y entonces ya se dieron como estos factores y estas condiciones que favorecieran que yo recibiera el trasplante, ¿no? Pero lo mismo puede pasar al revés, que yo no, todas estas condiciones no fueron favorables y que yo no reciba pues esa donación cuando a lo mejor yo estaba como pues muy esperanzada a que pudiera recibir el órgano, ¿no? Pero es muy importante justo conocer esto porque bien lo dijiste tú, pues a veces estos héroes que no se ven en pantalla, que no están como muy identificados, a veces en los hospitales, en el sistema y todo este pues todo este altavoz que tiene que hacer de, a ver, por favor, activen todo, ¿no? Desde quién va a ayudar para mantener el órgano, quién va a detener el tránsito que se tenga que hacer, quién va a cuidarlo, porque también hay que resguardarlo, y pues toda una serie de cosas que uno pues de repente no considera, pero es tan importante incluso el que la Guardia Nacional cuide el órgano, ¿no? De que no se le vaya a pasar nada, que alguien se lo robe porque a lo mejor, pueden traficar con los órganos y eso también es real, pero muchas cosas que no siempre es como accesible este tipo de información para nosotros y que es muy interesante que nos los compartas, Isabel, porque, pues, así nos damos cuenta que pues atrás hay todo un mecanismo que no es tan sencillo, que existe todo un filtro, que existe todo esto, porque además se cuida que el órgano sea valioso y que no se vaya a rechazar también por la persona que lo recibe, ¿no? Y que al final el órgano pues, no sirva, no funcione. Pero es toda una estrategia que es muy interesante ahorita que nos los platicas y que la audiencia de Metamorfosis lo escuche pues para que podamos entender y generar mayor conciencia de todo lo que puede representar, pues, esta cultura de la donación de órganos, ¿no? Así es, Leti. Ahorita estaba pensando en que dentro de los criterios de distribución, ¿no? También se prioriza a los pequeños, ¿no? Los niños son primero, es decir, de los donantes menores de 18 años, ajá, la ley nos indica que esos órganos tendrán y esos tejidos prioritariamente irán a los niños, ¿no? Pues que es todavía más complicado tener acceso al trasplante, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Pues es importante saber, ¿no? Que también los pequeñitos lo necesitan, lo requieren y que Claro. también todo tiene que empatar, ¿no? Para que el trasplante ocurra, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas cosas, muchas problemáticas, ¿no? Que también desafortunadamente en esta espera, ¿no? Te decía yo que con la pandemia pues se Sí, complicó el protocolo, todavía tardaba más horas, 48 o 72 horas, porque necesitábamos que estuviera libre de COVID y que las pruebas por PCR salieran negativas y se tardaban hasta 48 o 72 horas los resultados. Y en ese tiempo había órganos que se deterioraban, que ya no eran viables, o sea, que se claro, excluían, pero también que el donante, pues su corazoncito ya se detenía, ¿no? Caía en paro y entonces se perdía todo.
¿no? O que era a lo mejor un donante que estaba en buenas condiciones, pero que salía positivo la prueba de COVID. COVID, entonces no se podían trasplantar esos órganos, ¿no? Hasta que se tuvo un caso de urgencia nacional, ¿no? De una chica en el IMSS, ¿no? Donde la única oportunidad que tenía de trasplantarse de un corazón era de un donante positivo a COVID, ¿no? Y era una urgencia nacional. La urgencia nacional quiere decir que el primer órgano que haya a nivel nacional se tendrá que designar a ese receptor en urgencia nacional o urgencia cero. Las urgencias cero son de corazón y de hígado, ajá, únicamente. Y entonces el primer hígado o el primer corazón que haya a nivel nacional tendrá que ir a ese receptor que lo requiere porque su vida está en riesgo, ¿no? Cada minuto que pasa, pues es un minuto menos, entonces tenemos que actuar rápidamente Así para es. que el órgano llegue a esos receptores. Y en este caso, por ejemplo, es un caso exitoso donde no hubo contagio, ¿no? De COVID, el donante tenía COVID y era la única oportunidad y la familia dijo sí, ¿no? No tenemos otra oportunidad. Afortunadamente fue un caso exitoso, ¿no? No hubo contagio y está por ahí documentado. Pero entonces la toma de decisiones, ¿no? Tanto en la parte legal, ética, bioética, de la familia, de los profesionales, de los trasplantólogos, de los directores de los hospitales, pues no es sencillo, ¿no? O sea, yo les digo que las coronarias sufren, ¿no? Cuando Claro. estos procesos, porque es una toma de decisiones impresionante por todos lados, una logística impresionante que hace pues, que sean casos exitosos y eso nos da mucho gusto, ¿no? Pero también hemos tenido casos desfavorables en donde no se pueden rescatar órganos por alguna situación, ¿no? Que ocurrió. O que el receptor no puede llegar hoy, por ejemplo, y va a llegar mañana en la mañana, pero pues estas horas son importantes para que se mantenga el donador o a lo mejor caiga en paro y ya no se pueda trasplantar, ¿no? Y ahorita pensaba un poco, Isa, que es llevar toda una coordinación de orquesta, ¿no? O sea, donde todos tienen que hacer una parte importante de su quehacer profesional y esto involucra a muchas personas, pero tiene que haber un director de orquesta, porque Ujú. si no, cada quien tocamos como el son que nos gusta o el que sabemos o el que nos sale mejor y no estar a tono con todo el propio activar del sistema, ¿no? Que tiene que ir justamente, pues a veces, como bien decías, son esta coronaria que nos tiene como en esta tensión, ¿no? De hay que estar coordinando prácticamente pues la mayoría de todos estos sistemas para que se empiece pues a dar todo el camino y que se pueda llevar como a estas historias exitosas, pero va desde la cuestión administrativa, la cuestión médica, la cuestión legal, la cuestión ética, toda una serie de cosas que ahorita pues nos mencionabas y que suena súper complejo, pero que además lo tienen que hacer en un tiempo récord, ¿no? O sea, aquí tenemos el tiempo encima, el órgano no espera, no es como mételo al congelador y que espere, ¿no? O sea, tiene que mantenerse en ciertas condiciones, con ciertas preparaciones médicas, en ciertos traslados, a cierta temperatura, varias cosas que en realidad requieren de alguien experto también en esta conservación de órganos para mantenerlo funcional y que pueda realmente pues llegar a ser insertado en el cuerpo de otra persona y que el trabajo después también con los trasplantólogos de hacer su trabajo pues muy, muy preciso, ¿no? De ahora conectar, pegar, que todo funcione bien, que todo, pues dentro de todo esté en las condiciones y todo el activar ahora también en el sistema de salud, que estar, como bien decías,
en ciertos hospitales, porque no todos los hospitales tienen la facultad también para realizar este tipo de procedimientos médicos y que además requiere toda una infraestructura, porque en ocasiones, bueno, la gente tampoco conoce mucho, pero atrás de un trasplante también hay toda una estructura hospitalaria para un aislamiento, para una preparación, para toda una serie de cosas que se tienen que hacer, desde la persona que limpia hasta la persona que prepara los alimentos, cuidar el estado físico del receptor, cuidar el estado emocional del receptor, todas las cosas que al final, pues, no nos imaginamos, ¿no? Atrás de un protocolo de trasplante, y que tiene que también, pues, llevar todo un proceso, todo un camino, toda una metodología muy, muy precisa, porque se vuelve, pues, una persona, que recibe un órgano, la más valiosa en ese momento, y que tenemos que cuidar hasta del mínimo virus y bacteria que pueda generar que se rechace ese órgano, y que es ahora la siguiente tarea, ¿no? De ir trabajando también en activar otro tipo de sistema en el que ahora es preparar la parte médica, preparar todo el proceso, ir acompañando, estar varias semanas seguramente en el aislamiento para evitar algún tipo de complicación y darle después seguimiento, ¿no, Isa? Y muchas otras cosas que vienen acompañando, porque ahorita hablabas al principio de estos mitos y realidades, ¿no? De repente ¿qué va a pasar porque yo estoy recibiendo un órgano de otra persona? ¿Qué voy a tener de cambios en mi propia forma de vida, en mi calidad de vida? No quiere decir que yo entonces ya voy a ser libre de, no sé, tomar y de fumar y de cosas, sino hay un cuidado posterior a un trasplante que sigue siendo pues una responsabilidad compartida entre el sistema de salud, entre la familia, entre el paciente y todos en una cuestión social incluso, ¿no, Isabel? Sí, Leti, es que justamente podemos observarlo como en el macro, ¿no? En donde hay hospitales donantes, hay hospitales trasplantadores y está la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional como vínculo, ¿no? Como apoyo a estas dos unidades y se está monitoreando todo el tiempo la actividad, nosotros le llamamos trazabilidad a esta cadena de custodia, desde que se detecta al donante, se extraen los órganos, el traslado y luego llega a la unidad trasplantadora para los receptores, ¿no? A eso se le llama trazabilidad del órgano. Y entonces estamos pendientes y también en comunicación, como decías, todos activamos, ¿no? El protocolo y estamos sincronizados para que ocurra, ¿no? Se nos atraviesan cosas, por ejemplo, que hay tráfico, ¿no? Si es vía terrestre y las autopistas están llenas de coche, más si es Hora vacaciones. pico. ¿No? Y entonces hay que conseguir un helicóptero que los rescate, ¿no? Y por vía aérea lo lleve a la unidad trasplantadora, ¿no? De esa manera lo podemos observar. Podemos observarlo a nivel local en cada hospital. Lo que ahí ocurre es un múltiple de personas que están participando para que ese proceso de donación en ese hospital sea exitoso, ¿no? Desde el policía que recibe a la familia, la enfermera, trabajo social que les hace los trámites administrativos, el médico que les da el diagnóstico, el médico que lo está manteniendo para que sus órganos sean viables, ¿no? Así hasta que se entrega a sus familiares el cuerpo, ¿no? Acá es importante pues rescatar que también la ley nos marca la dignidad y el respeto hacia esa persona que falleció y hacia su familia. Y entonces un mito es que nos lo van a dar o cómo nos lo van a dar, ¿no? Si se va a desfigurar o cómo va a quedar. Y pues las familias de los donantes, pues al final observan un cuerpo íntegro, ¿no? Que si dona córneas, pues no se nota
cuidamos no cortar las pestañitas, ¿no? O sea, detalles que hagan que se note lo menos posible, pues este daño al cuerpo, ¿no? Alguna cuestión de dignificación le llamamos nosotros, porque también sabemos que es un aspecto que impacta, ¿no? Luego nos podemos ir al hospital trasplantador y vemos ahí como otro equipo multidisciplinario en salud está participando para que este receptor esté en las mejores condiciones, ¿no? El médico, el nefrólogo, ¿no? El gastroenterólogo, el cardio, en fin, el psicólogo, ¿no? Que platicabas hace rato desde la evaluación preoperatoria, ¿no? La Claro, evaluación psicológica previo al trasplante para este receptor y cuando lo vamos preparando, eh, si no es adherente, hay que hacerlo adherente. Si no tiene autocuidado, hay que enseñarle conductas de autocuidado porque las va a necesitar para el post-trasplante, no solamente para el aislamiento, que es un periodo difícil para estos pacientes inmunocomprometidos, en donde incluso hay que estarles señalando que es de día o que es de noche, ¿no? Para no perder este ajuste, ¿no? De sueño-vigilia, ¿no? claro, Que no se depriman, que no estén ansiosos, ¿no? Porque sabemos que suma la condición emocional, ¿no? Esta estabilidad emocional suma al éxito del trasplante. La claro, ley también contempla al psicólogo y al psiquiatra para la evaluación previa al trasplante y el apoyo posterior al trasplante, ¿no? En donde, bueno, si identificamos un cuadro clínico importante que limite el trasplante para el éxito, ¿no? Pues entonces le damos tratamiento psicológico y lo hacemos apto para el trasplante. Y el seguimiento que le damos en periodo de aislamiento y también en el posoperatorio, porque también nos interesa no solamente trasplantar, sino que este trasplante sea exitoso, ¿no? Y que cuando se claro. vaya a su casa sea capaz de mantener esta adherencia, ¿no? A los medicamentos, a los cuidados, a las infecciones, ¿no? Para que este trasplante y todo esto que ocurrió, ¿no? O sea, todo este esfuerzo que se realizó para que llegara a un órgano sea exitoso y mejore la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Que es el objetivo final. Pero qué interesante y es cierto, Isa, no olvidarnos también de la parte donante, ¿no? Ese momento tan difícil que puede experimentar la familia, pues ahora de seguir pues viviendo esta pérdida, ¿no? Creo que se pueden dar incluso, pues, sentimientos encontrados. Por un lado, a lo mejor estar emocionados porque, pues, alguien pudo donar y pudo darle apoyo y asistencia y vida a alguien que lo necesita, pero por el otro lado también vivir, pues, la pérdida, ¿no? Que en ocasiones, como bien decías, y es por accidente, pues es inesperado, es algo complicado, genera también la necesidad de este tipo de apoyo, pero me parece sumamente humano el decir, tenemos que tratar al cuerpo con dignidad, ¿no? Entregar un cuerpo lo menos impactante posible, lo más humano posible, lo más digno posible a la familia para que también pueda seguir su proceso. Entonces creo que estar pues realmente divididos en varios equipos y esta es la riqueza de la donación, ¿no? De que no es un equipo en particular, sino varios equipos al mismo tiempo, activados en el mismo momento, todo sintonizado, de tal forma que se pueda dar como esta cadenita de procesos y de acciones y demás. Creo que esa es la parte complicada que bien decías de estar también ustedes bajo un estrés importante, que yo te noto súper tranquila, pero no me imagino cuando estuviste en estos momentos críticos, el decir cómo tengo que dirigir la orquesta, si tengo que hacerlo rápido, tengo que hacerlo lento, pero bien coordinado, pero todo el sistema al mismo tiempo llevar a cabo varios procesos, ¿no? Y que cada uno se pueda llevar de la mejor forma, sobre todo para resaltar esto que decías, la parte humana del trasplante.
¿no? No solamente hablamos de algo biológico, sino de una parte realmente humana de poder llevarlo, pues, de la mejor forma posible, ¿no? Isa, ya estamos en tiempo, pero me gustaría, si me ayudas como dejar algunos puntos clave para que la gente también considere esta posibilidad de en determinado momento, pues analizar y compartir el ser o estar convencido de ser la persona que puede donar en algún momento de su vida, ¿no? Nunca sabemos pues cuál es nuestra historia y que Ujú. podamos ser en alguna circunstancia pues un potencial o un posible donante para algunos órganos, ¿no? Así es, pues me gustaría resaltar, pues lo primero es platicar con la familia, ¿no? Decidir ser donador o no y expresarlo a la familia. Otro punto importante es que aunque yo quiera ser donador, al final de la vida, ¿no? O sea, nunca sabemos cuál va a ser la causa de nuestra muerte y al final de nuestra vida alguien va a evaluar si yo puedo ser donante, porque a lo mejor yo quiero ser donante, pero fallecí con cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces es una contraindicación para el trasplante, entonces a lo mejor mi voluntad era muy buena, pero no va a poder ser así. Sin embargo, le resto la angustia a la familia de decidir por mí o de pensar que me hubiera gustado, ¿no? En esos momentos de tanta ansiedad, tanta angustia y tristeza, ¿no? Que es Claro, perder a la familia, pues reduzco esa angustia, ¿no? Si fuera el caso en el que tuvieran que decidir por mí, ¿no? La otra es que pues hay un marco legal importante, normativo, ¿no? Que tenemos que apegarnos a esta legalidad para la transparencia en estos procesos, que las decisiones de las familias, mientras más informadas estén al respecto de su decisión en base a la normativa, también le da transparencia y nos quita muchas dudas al respecto de estos procesos, ¿no? Que el proceso es complejo, pero hay una instancia nacional que los regula, ¿no? Y que los coordina y que de esta manera pues es más sencillo, como tú dices, tocar la orquesta de manera más sincronizada, ¿no? claro. Y bueno, la importancia de saber que no nos van a entregar a nuestro familiar eh, en pedacitos o enrollado, ¿no? O sea, Claro, realmente se cuidan esta parte importante y pues rescatar la confianza en los profesionales de la salud que están encargados de este proceso, ¿no? Que nos tocan participar y que cada uno de nosotros, ¿no? De toda, desde la familia hasta el trasplante, todos los profesionales, toda la sociedad tenemos esta responsabilidad de estar vigilando, ¿no? Este proceso, cómo ocurre, ¿no? Que ocurra de manera transparente y legal, ¿no? Para tener mayor confianza en este proceso que decía yo de inicio, empieza en la sociedad y va a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y entonces la verdad es que lo que yo he observado es que las familias sí donan cuando están informadas, ¿no? claro, Cuando están convencidas y además muchas de ellas, y hay artículos, ¿no? Que nos refieren respecto de la elaboración del duelo, ¿no? De estas familias, porque claro. ellos refieren, ¿no? Que les es un tanto más sencillo pensar que está viviendo en otra persona, que le ayudó a un pequeñito a vivir, ¿no? A ser Claro, feliz, a conocer a su familia a través de un trasplante de córnea, ¿no? Que a lo mejor no conocía al nieto, pero porque no podía ver, pero ahora que está trasplantado de córnea, pues puede lo puede conocer ver. a sus nietecitos, o el trasplantado de páncreas, ¿no? Que a lo mejor para nosotros es normal comer un pastel, para el que necesita un páncreas no lo es, y cuando se trasplanta, ¿no? Y poder hacerlo, pues es mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.
Entonces, yo creo que eso es muy, muy bonito y satisfactorio para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues, Isabel, muy interesante lo que nos platicas hoy. De verdad que yo me estaría aquí contigo todavía un buen rato, pero el radio nos dice Yo que solo también. tenemos un tiempo. Y bueno, solamente quisiera, si nos puedes compartir, Isabel, si alguien quiere consultarte a ti también como psicóloga, como especialista en el campo de medicina conductual, ¿dónde te pueden contactar? Sí, les doy mi correo, es isabelvasquezmata@hotmail.com y el otro correo institucional es i latina basket con doble z m ujsierra.com.mx. Ajá, ahí contesto los correos. Mi teléfono móvil 55 20 67 34 98 y muchas gracias por la invitación. Yo estoy a la orden de todos. Muchas No, gracias. pues a ti, Isabel Vázquez Mata, muchísimas gracias y muchísimo gusto en que estuvieras con nosotros esta tarde y que nos hayas como ilustrado todo lo que hay atrás de esta cuestión de los trasplantes. De verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido compartir contigo este gran espacio, este gran tema y pues estaremos molestándote después con alguna otra temática y muchas gracias, Isabel. No es molestia, Leti. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos o viéndonos por el canal de YouTube o escuchándonos en los podcasts y nos vemos en nuestro programa en vivo el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.